¿Seguro que sabes qué impidió que los mongoles conquistaran Europa? ¿O solo has estado repitiendo un mito que suena genial? Porque lo que destruyó su invasión no fueron caballeros de brillante armadura, no fueron castillos, y definitivamente no fue una nueva arma milagrosa que los europeos inventaron en el último segundo. Fue algo mucho más extraño y mucho más humano. Imagínese la Europa de principios del siglo XIII. La mayoría de la gente nunca ha oído la palabra mongol. Los aldeanos se preocupan por los impuestos, las malas cosechas, tal vez los saqueadores del reino vecino, los problemas de siempre. Entonces empieza a correr el rumor. Ciudades enteras en el este han sido incendiadas, ejércitos han desaparecido. Los refugiados hablan de jinetes que disparan flechas mientras galopan más rápido que tú. De hombres que parecen surgir de la nada, desaparecer en la distancia y luego reaparecen detrás de ti. Y entonces, un día, para quienes viven en lugares como Polonia, Hungría y las tierras de la Rus de Kiev, deja de ser un rumor. Ves humo en el horizonte, oyes cascos, ves cómo tu mundo se resquebraja. Normalmente oímos hablar de la destrucción de los mongoles en Asia, China, Asia Central, el mundo islámico. Pero en la década de 1240 no solo amenazaron a Europa. De hecho, la invadieron, aplastaron a múltiples ejércitos europeos y se adentraron profundamente en el continente. Y luego se marcharon. Eso es lo extraño. Los mongoles ganan batalla tras batalla. Aplastan a algunos de los mejores caballeros y ejércitos que Europa puede reunir. La gente entra en pánico. Y de repente, los invencibles jinetes dan media vuelta y regresan al este. ¿Qué pasó entonces? Si preguntas a gente al azar en línea, escucharás todo tipo de respuestas. Fueron los castillos europeos, fue el arco largo, fueron los caballeros fornidos, fue el clima, o la clásica frase dramática, Europa se salvó de milagro. Pero aquí está el giro. La mayoría de esas explicaciones son erróneas, o al menos solo pequeñas partes de la historia. La verdadera arma secreta que destruyó la invasión mongola de Europa no fue un arma en el sentido habitual. Para comprender realmente qué era, debemos despejar muchos mitos y observar con atención cómo lucharon los mongoles. ¿Qué buscaban en Europa y qué sucedía a miles de kilómetros de distancia, en Mongolia? Mientras sus jinetes incendiaban ciudades en los confines de Occidente. Porque ahí es donde se esconde la verdadera respuesta. Primero, planteemos el desafío básico. Imagina que eres un gobernante europeo en la década de 1240. Has oído historias sobre un ejército del este que se mueve más rápido que cualquier cosa que hayas visto. No marchan despacio como los ejércitos normales. Cabalgan. Pueden cubrir distancias desorbitadas en un día. Viajan con caballos de repuesto para tener siempre monturas frescas. No se lanzan directamente contra ti. Te rodean. Simulan retiradas. Atraen a tus caballeros para que carguen y luego los atrapan. Son arqueros expertos que disparan con precisión a caballo. Tú y tus caballeros llevan armadura, sí, pero también son objetivos grandes y pesados. ¿Cómo se combate eso? La forma habitual de guerrear es sencilla. Reunir a los caballeros, a los hombres de armas, a la infantería, cargar contra el enemigo, romper su línea y ganar. Los mongoles no juegan a ese juego. Así que el problema es evidente. Europa se enfrentaba a algo nunca antes visto a esa escala. Una maquinaria de guerra altamente organizada, increíblemente móvil y experimentada en combate, que ya había arrasado con imperios mucho más ricos y poderosos que cualquier reino europeo de la época. Si no se podía detener a estos enemigos en China o el mundo islámico, ¿por qué los iban a detener pequeños reinos en Polonia o Hungría? Y sin embargo, de alguna manera,
Europa sobrevivió. Así que el misterio que estamos tratando de resolver en este video es qué arma secreta destruyó la invasión mongol de Europa cuando nada en el campo de batalla parecía capaz de hacerlo. Antes de hablar de qué los detuvo, debemos entender qué los hizo tan temibles en primer lugar. Porque los mongoles no solo eran buenos jinetes, sino que lo eran todo. Veámoslo en términos sencillos. Primero, sus soldados. La mayoría de los guerreros mongoles crecieron en la estepa, una enorme pradera que se extendía por Eurasia. Desde pequeños, los niños montaban a caballo, cazaban y disparaban flechas. Cuando vives así, toda tu vida es entrenamiento. Para cuando un niño se convertía en guerrero, podía dar en el blanco galopando a toda velocidad. No era un arquero de fin de semana. Esta era toda su vida. En segundo lugar, la estructura de su ejército. Los mongoles estaban organizados en unidades de decenas, centenas, millares y decenas de millares. No se trataba simplemente de una multitud de jinetes descontrolados. Era un sistema bien estructurado, casi como una máquina. Tenían comandantes en cada nivel. Las órdenes se transmitían con rapidez. Podían dividirse en varias fuerzas, atacar desde múltiples direcciones y luego reagruparse. En tercer lugar, sus tácticas. Si piensas que la valentía se reduce a cargar directamente contra el enemigo y blandir la espada, malinterpretas por completo a los mongoles. Preferían ganar con astucia, no con fuerza. Usaban retiradas simuladas. Simular huir, esperar a que el enemigo los persiguiera, girar y atacarlos cuando se dispersaran. Cercos. Rodear al enemigo lentamente, cortando las rutas de escape. Golpear y huir. Acosar al enemigo con flechas sin dejar que se acerque. Guerra psicológica. Sembrando el miedo. Enviando mensajes exigiendo la rendición. Mostrando lo que sucedía a las ciudades que resistían. En cuarto lugar, sus armas y equipo. Los mongoles usaban un poderoso arco compuesto de cuerno, madera y tendones. Era lo suficientemente pequeño como para usarlo a caballo, pero lo suficientemente fuerte como para disparar lejos y con fuerza. También usaban lanzas, sables y, a veces, mazas. Su armadura variaba, pero muchos usaban armadura de láminas, pequeñas placas unidas entre sí y cuero. No estaban desprotegidos. En quinto lugar, su sistema de apoyo. A menudo olvidamos esta parte. Los mongoles contaban con todo un sistema en segundo plano. Exploradores que cartografiaban el territorio, espías que se informaban sobre la política enemiga, un sistema de retransmisión para enviar mensajes, ingenieros que utilizaban máquinas de asedio como catapultas y trabuquetes, tomando elementos de la cultura china, persa y de otras culturas. Así que, cuando los mongoles entraron en Europa, no eran solo unos nómadas al azar. Eran un ejército imperial experimentado, acostumbrado a campañas en múltiples frentes, y ya habían hecho algo similar. Habían aplastado el poder de Kiev y la Rus antes de adentrarse más en Europa. Ciudades como Kiev fueron destruidas. Príncipes rusos fueron asesinados o convertidos en vasallos. Para cuando los mongoles dirigieron su atención hacia Polonia y Hungría, no estaban ensayando una guerra europea. Estaban en racha. Así que, una vez más, la gran pregunta es si esta máquina de guerra llegara a Europa y aplastara a los primeros ejércitos que encontrara. ¿Qué fuerza sería lo suficientemente fuerte para detenerla? Analicemos en detalle lo que realmente ocurrió cuando aparecieron los mongoles. Estamos a finales de la década de 1230 y principios de la de 1240. Los mongoles, bajo el mando de Batu, nieto de Genghis Khan, y Subutai, uno de sus más destacados generales, ya habían arrasado ciudades en el este. Destruyeron importantes ciudades rus y derrotaron a príncipes locales en grandes batallas. Ahora miran hacia el oeste.
¿Qué les espera? Reinos fragmentados. Polonia está dividida en principados más pequeños. Hungría es fuerte, pero sigue siendo un solo reino con tensiones internas. El Sacro Imperio Romano Germánico es un laberinto de príncipes y duques. La comunicación entre reinos es lenta. La cooperación es débil. Una situación ideal para los mongoles. Hacen lo que mejor saben hacer: dividir y aplastar. En 1241, los mongoles llevan a cabo una campaña cuidadosamente planificada. No se limitan a invadir un solo lugar. Dividen sus fuerzas y atacan varias regiones a la vez. Mientras un ejército mongol avanza por Polonia, otro ataca Hungría. Destacamentos más pequeños exploran y realizan incursiones por toda la región. Analicemos dos batallas famosas. Primero, la batalla de Legnica o Liegnitz, el 9 de abril de 1241. Un ejército de coalición europea, al mando de Enrique II, el Piadoso de Silesia, intenta enfrentarse a los mongoles en Polonia. Incluye caballeros y tropas de diversas regiones alemanas y polacas, además de algunas órdenes militares famosas como los templarios o los caballeros teutónicos, según la fuente consultada. En teoría, eso suena impresionante. En realidad, es un desastre. El ejército europeo carece de un mando unificado. No comprenden del todo las tácticas mongolas. Cuando los mongoles fingen retirarse, partes del ejército europeo los persiguen sin la debida coordinación. ¿El resultado? El caos. Los mongoles se dan la vuelta, atacan a las tropas dispersas y desbaratan el ejército. Enrique II muere. Supuestamente, su cabeza se muestra a los defensores de las ciudades cercanas para asustarlos. Así que si alguna vez oíste la idea de que los mongoles fueron detenidos en Polonia, en Legnica, es totalmente erróneo. Allí ganaron. En segundo lugar, la batalla de Mohi, o batalla del río Sajó, el 11 de abril de 1241. Estamos en Hungría. El rey Béla IV ha reunido un gran ejército. Esta es una de sus principales oportunidades para que Europa detenga a los mongoles en una batalla campal. Pero los mongoles, una vez más, no siguen las reglas europeas. Usan ataques nocturnos, asaltos a puentes y cercos. Cruzan el río, atacan el campamento y siembran el pánico. Obligados a refugiarse en un espacio estrecho, muchas tropas húngaras no pueden luchar adecuadamente. El ejército está destrozado. Béla escapa por los pelos. Tras Mohi, Hungría queda completamente descubierta. Las fuerzas mongolas arrasan el reino. Las ciudades son destruidas. Las aldeas son asesinadas o esclavizadas. La devastación es brutal. Así que, si nos fijamos únicamente en el campo de batalla, es evidente que los mongoles ganan en Legnica. Los mongoles ganan en Mohi. Los mongoles asolan Hungría. Incursionan en zonas que hoy serían parte de Croacia, Austria y otras regiones vecinas. No hay ninguna victoria mágica europea en el campo de batalla que los detenga. Al contrario, parece que Europa está a punto de ser aplastada. Así que, de nuevo, la pregunta es aún más grave. Si los mongoles están ganando, ¿por qué se retiran repentinamente? ¿Y qué hay de esas historias populares como que los castillos los detuvieron o que las armaduras salvaron a Europa? Abordemos estas historias a continuación. Con el tiempo, se ha intentado explicar por qué los mongoles no llegaron hasta París o Roma. Muchas de esas explicaciones suenan bien. Presentan a los europeos como heroicos e inteligentes. Pero al analizarlas con atención, muchas se desmoronan. Repasemos las más importantes que se repiten constantemente. Mito 1. Los caballeros europeos eran demasiado fuertes. Nos encanta la imagen del caballero corpulento, el gran caballo de guerra, la armadura de placas, la lanza y el escudo. Es natural imaginar estos tanques de la Edad Media resistiendo con firmeza contra los arqueros a caballo mongoles.
Pero la historia no respalda esa fantasía. En Legnica y Mohi, los caballeros estuvieron presentes, y aún así perdieron. El problema no era que los caballeros fueran débiles, sino que su estilo de lucha no se adaptaba al estilo de guerra mongol. Una carga frontal puede ser mortal si el enemigo se mantiene firme y la acepta. Los mongoles no lo hicieron. Se replegaron, se retiraron, dispararon flechas y obligaron a los caballeros a perseguirlos. Una vez que los caballeros se dispersaron y se cansaron, los mongoles contraatacaron. Así que sí, los caballeros europeos eran valientes y estaban bien armados, pero no destruyeron la invasión mongola de Europa. En todo caso, los mongoles demostraron que podían manejar a los caballeros sin problemas. Mito 2. Los castillos detuvieron a los mongoles. Los castillos sí importaban. Siendo justos, los mongoles eran expertos en batallas a campo abierto y asedios. Pero Europa contaba con una densa red de fortalezas de piedra. No todos los castillos eran fáciles de tomar rápidamente. Algunos lugares tenían gruesas murallas en colinas con buen suministro de agua. Eso resultaba molesto incluso para los ingenieros de asedio mongoles, así que los castillos los ralentizaron. Pero, ¿los castillos destruyeron o detuvieron la invasión? En realidad no. En primer lugar, los mongoles ya habían tomado grandes ciudades amuralladas en otras partes del mundo, ciudades chinas y de Asia Central. También capturaron o destruyeron ciudades fortificadas en tierras rusas y en la propia Hungría. En segundo lugar, en Europa, a menudo simplemente pasaban por alto ciertos castillos. No tenían que tomar todas las construcciones de piedra para seguir avanzando. Por lo tanto, los castillos fueron un factor. Claro, dificultaron la conquista total. Protegieron a algunas poblaciones, ofrecieron lugares seguros a los sobrevivientes, pero no fueron un arma secreta antimongol que Europa usara repentinamente. Mito 3. El clima salvó a Europa. Se dice que los mongoles eran guerreros esteparios. No soportaban los inviernos europeos o que el clima no era adecuado para ellos. Esto tampoco es del todo cierto. Los mongoles estaban acostumbrados a los inviernos extremadamente fríos de la estepa. Conocían la nieve, el hielo y el viento. Tenían ropa de abrigo, caballos robustos y experiencia viviendo al aire libre. Además, ya habían combatido en lugares mucho más fríos y hostiles que Hungría. Ahora bien, el clima y el terreno sí influyeron. Los terrenos pantanosos, los bosques, los ríos y las montañas pueden ralentizar a la caballería y limitar sus tácticas favoritas. Las inundaciones y el lodo de la primavera podrían haber dificultado algunas operaciones en Hungría. Pero, de nuevo, eso no explica por qué. Tras ganar importantes batallas y dominar la región, abandonaron repentinamente todo el teatro de operaciones. El clima no les sorprendió. Mito 4. Los mongoles temían la fuerza combinada de Europa. Este mito es a partes iguales, emotivo y esperanzador. La idea es que los mongoles vieron la valentía y la resistencia de los europeos, conocieron sus caballeros y castillos, y decidieron que no valía la pena. Pero al observar lo que realmente sucedió, es todo lo contrario. Los mongoles superaron la mayor parte de la resistencia. Los gobernantes europeos tuvieron dificultades incluso para coordinar una respuesta. Las pocas grandes batallas que conocemos terminaron con victorias mongolas, no europeas. No hay indicios de que los mongoles temieran la fuerza europea en términos militares. Entonces, si no fueron caballeros, castillos, el clima o el miedo, ¿qué fue? Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque la respuesta está lejos de los campos de batalla europeos. Aquí está el giro que la mayoría de la gente pasa por alto. Al mismo tiempo,
Los jinetes mongoles ganaban batallas en Europa. El corazón del imperio mongol se encontraba en la lejana Mongolia y Asia Central, centrado alrededor del linaje de Genghis Khan. Los mongoles no tenían un solo rey. Tenían un gran Khan, el gobernante principal de todo el imperio. Tras la muerte de Genghis, su hijo Ogedei se convirtió en el gran Khan. Ogedei no fue un sucesor cualquiera. Fue quien impulsó las campañas de expansión masivas, brindando a generales como Subutai y Batu el apoyo necesario para conquistar nuevas tierras. Tenía autoridad para asignar tropas, recursos y autorizar campañas prolongadas. Mientras Batu y Subutai se encuentran en el interior de Europa, algo trascendental ocurre en su patria. Ogedei muere. Para nosotros hoy, eso podría parecer un simple cambio de poder. Para los mongoles, lo destruye todo. Todo su sistema político se basa en la idea de que las decisiones importantes, incluyendo quién debería ser el próximo gran Khan, se toman en un gran consejo llamado Kurultai Kural. ¿Quiénes asisten al Kurultai Kural? Los príncipes principales, los miembros más importantes de la familia de Genghis Khan, comandantes importantes. Y aquí está la clave. Muchos de esos príncipes cabalgan con los ejércitos en Europa. Si se quedan en Europa y siguen conquistando, no podrán influir en quién se convertirá en el próximo gran Khan. Si se elige a alguien que no les agrada o en quien no confían, todo su poder futuro está en peligro. Ahora imagina a tu Batu. Estás lejos de casa. Lideras un ejército que va ganando. El camino hacia Europa Central parece despejado, pero recibes noticias. Ogedei ha muerto. Se avecina una crisis sucesoria. Tus rivales en casa, especialmente personas de otras ramas de la familia, podrían tomar el control si no estás allí. ¿Qué haces? Quedarte y conquistar más castillos o afianzar tu posición en el centro del poder. En la cultura y la política mongolas, la elección es obvia: retroceder. Por eso, tantos historiadores señalan la muerte de Ogedei como la principal razón por la que los mongoles detuvieron repentinamente su campaña europea y se retiraron. Piensa en lo increíble que es. La verdadera arma secreta de Europa fue el corazón de un anciano a miles de kilómetros de distancia, que se desvaneció. No hubo una tecnología nueva y genial, ni una victoria heroica en el campo de batalla. Solo un hombre muriendo en el momento menos oportuno para los mongoles. Y la invasión perdió su fuerza motriz. Es casi cómico, en un sentido siniestro. Lo que destruyó la invasión mongola de Europa ni siquiera estaba en Europa. Fue la política mongola. Pero profundicemos un poco más. La muerte de Ogedei es el detonante principal. Pero tras ese detonante hay otra arma lenta y silenciosa que actúa contra la invasión mongola de Europa. El tiempo y la distancia. A esto me refiero. El imperio mongol, en su apogeo, se extendía por una gran parte del mundo. Ese tipo de imperio es poderoso, pero también frágil en ciertos aspectos. Cuanto más se aleja de su núcleo, más difícil es transportar suministros, mensajes, refuerzos y controlar la política local. Europa estaba muy lejos del corazón del territorio mongol. Para cuando los mongoles llegaron a Hungría y Polonia, ya llevaban años de campaña. Hombres y caballos habían realizado largas marchas. Había que construir o destruir puentes. Había que trasladar o construir equipo de asedio. Las campañas cobran un precio. Cada mes de campaña significa que los caballos mueren o se debilitan. Es necesario reponer flechas y equipo. Las fuentes de alimento locales se agotan. La resistencia se endurece. En otras palabras, los mongoles eran fuertes, pero no dioses. Aún tenían límites. En algún momento, si seguías avanzando, tu ejército se veía demasiado reducido.
Estabas lejos de tu base. Tenías enemigos tras de ti y te encontrabas en una región llena de ciudades fortificadas. En Europa, se adentraban en un paisaje con muchos castillos de piedra, muchos ríos y muchos poderes locales diferentes. Conquistar y organizar todo eso llevaría tiempo. Tiempo que no tuvieron tras la muerte del Gran Khan. Así que el arma secreta es en realidad una combinación. El detonante repentino, la muerte de Ogedei y la necesidad de que príncipes clave regresaran para el Kurultai. La presión de fondo, la distancia de caza, las largas campañas y la realidad de que conquistar Europa sería un proceso lento y agotador, no una incursión rápida. Si sumamos todo esto, la lógica para los mongoles es la siguiente. Hemos demostrado que podemos llegar a Europa. Hemos aplastado sus ejércitos. Los hemos aterrorizado. Nuestra reputación es enorme. Pero ahora debemos volver a casa y asegurarnos de que el imperio no se desmorone. Eso no es miedo a la fuerza de Europa. Es preferir la política imperial a una frontera más. Acerquemos los hilos y enfoquemos el punto de inflexión. Imaginemos la escena desde una perspectiva narrativa. Es el año 1241-1242. Europa arde. En Hungría, los campos yacen vacíos donde antes había aldeas. Los supervivientes se esconden en bosques, pantanos, montañas y castillos de piedra. El rey Bela IV corre de un lado a otro intentando recomponer sus fuerzas. En Polonia y las regiones cercanas, la gente recuerda Legnica. Los sacerdotes predican sobre la ira de Dios, el fin de los tiempos o el castigo divino. Los rumores se propagan más rápido que los hechos. Al mismo tiempo, los campamentos mongoles revolotean. Los caballos resoplan y pisotean. Los comandantes discuten sobre los próximos pasos. Los exploradores traen noticias de las tierras occidentales. Los mensajeros llegan del este. Y entonces, en algún momento, llega el mensaje clave. El Gran Khan ha muerto. Desde nuestro punto de vista, siglos después, es solo una fecha en un libro. Para ellos es como una bomba, porque ahora todo está en el aire. ¿Quién gobernará el imperio? ¿Conseguirán el control los rivales? ¿Qué pasará con la posición de Batu? ¿Se culpará a los generales si siguen avanzando hacia el oeste y algo sale mal en casa? El ejército, que parecía una sola bestia, de repente recuerda que está formado por humanos con carreras, familias, rivalidades y ambiciones. No son solo mongoles, son príncipes, generales, nobles, todos vinculados al poder en Mongolia. Casi puedes imaginar las discusiones. ¿Seguimos adelante? Si cabalgamos hasta Viena o más allá, estaremos a meses del Kurultai Kural. Si no estamos allí cuando se tome la decisión, nuestros enemigos podrían elegir a un Khan que nos odie. ¿Y entonces qué? Estaremos atrapados en Europa, lejos de casa, sirviendo a alguien que quiere acabar con nosotros. La decisión más inteligente es clara. Regresa ahora. Mientras tu ejército siga siendo fuerte, tu reputación estará intacta y tus rivales aún no te han excluido de la sucesión. Así que eso es lo que hacen. Los mongoles comienzan a retirarse de Europa. Y así, la invasión de Europa, esta pesadilla que parecía imparable, termina. No porque fueran derrotados en el campo de batalla, ni porque algún inventor genio inventara un arma especial contra los mongoles, sino porque la política, el tiempo y la distancia hicieron lo que las espadas y las flechas no pudieron. Ese es el clímax de la historia. La mayor amenaza militar que Europa jamás había visto fue destruida. No por Europa, sino por el propio sistema imperial mongol. Ahora bien, que el arma secreta fuera la muerte de Ogedei y la política mongola no significa que Europa no hiciera nada importante. Europa cometió muchos errores, pero también acertó en algunos. Analicemos ambos. ¿Qué hizo mal Europa? Primero,
Mala coordinación. Los reinos tardaron en ayudarse mutuamente. Hungría y Polonia se enfrentaron a fuerzas mongolas separadas sin un mando unificado y fuerte. Los mensajes tardaban demasiado. Los acuerdos eran débiles. Segundo, subestimar a los mongoles. Al principio, algunos gobernantes los trataron como un grupo de asalto estepario más, sin darse cuenta de que se trataba de un imperio con una organización sólida y habilidades de asedio. Tercero, aferrarse a las viejas tácticas. Cargar con caballeros funcionó contra enemigos conocidos, pero no contra arqueros a caballo de rápido movimiento que simulaban retiradas y cercos. Los comandantes europeos tardaron en adaptarse. ¿Qué hizo bien Europa? Primero, usar el terreno y las fortificaciones. No todas las regiones eran fáciles para que los mongoles usaran sus tácticas favoritas. Bosques, montañas y ríos limitaban sus movimientos, y los castillos brindaban a la gente lugares seguros donde resistir. Los mongoles no podían estar en todas partes a la vez. Segundo, aprender de la conmoción. Después de la invasión, algunos gobernantes europeos como Bela de Hungría tomaron la experiencia como una advertencia. Construyeron más castillos de piedra, reforzaron las fronteras e intentaron dificultar la invasión del reino de nuevo. Tercero, no rendirse. Aunque los mongoles causaron daños terribles, Europa no se derrumbó sin más. La resistencia local, aunque dispersa y a menudo ineficaz en las grandes batallas, obligó a los mongoles a dispersarse y dedicar tiempo. En cierto modo, se podría decir que Europa sobrevivió lo suficiente como para que estallara la crisis política mongola. Si los mongoles ya hubieran tenido un gran Khan seguro y una línea de sucesión clara, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Lo que nos lleva a una pregunta escalofriante. Juguemos al juego del ¿qué hubiera pasado si? Por un momento. ¿Qué hubiera pasado si Ogedei no hubiera muerto cuando murió? O si los mongoles hubieran decidido, ya saben qué, que ya resolveríamos la sucesión. Sigamos avanzando hacia el oeste unos años más. Nunca lo sabremos con certeza, pero podemos hacer algunas conjeturas. Si los mongoles hubieran seguido avanzando, probablemente habrían atacado lugares como Viena y tal vez se habrían adentrado más en el Sacro Imperio Romano Germánico. Más regiones de Europa habrían sufrido la misma destrucción que Hungría. Los gobernantes europeos podrían finalmente haberse esforzado más por coordinarse, pero no está claro si lo habrían logrado a tiempo. ¿Podría Europa haber producido un general que supiera cómo combatirlos mejor? Posiblemente. Pero recuerden, las potencias asiáticas intentaron durante años detener a los mongoles y casi perdieron, al menos al principio. La idea de que Europa, por arte de magia, mejoraría de inmediato con menos unidad y menos recursos no es muy realista. Lo más probable es que hoy estuviéramos contando una historia sobre la penetración de los mongoles en Europa, en lugar de por qué se detuvieron en Hungría. Quizás estaríamos hablando de la influencia mongola en la política alemana o italiana, no solo en la rusa y la húngara. Así que, curiosamente, la supervivencia de Europa en la década de 1240 parece un golpe de suerte gigantesco, respaldado por la geografía y el tiempo. El arma secreta de Europa no fue la valentía ni la tecnología, fue el calendario. Retrocedamos un poco y comparemos la versión mítica con la real. La versión mítica. Los mongoles irrumpieron en Europa, pero valientes caballeros y fuertes castillos los detuvieron. La superioridad de las armas y el coraje de Europa desbarataron la invasión. Es una historia bonita. Halaga el orgullo europeo. Hace que la gente sienta que sus antepasados derrotaron al ejército más temido del mundo, pero los hechos no concuerdan. Versión basada en hechos. Los mongoles irrumpieron en Europa, aplastaron a los ejércitos que se les opusieron,
devastaron regiones enteras y luego se marcharon, principalmente porque el Gran Khan murió y sus líderes tuvieron que regresar a casa para luchar por el trono. Los castillos, el terreno y la distancia hicieron que la conquista fuera más lenta y difícil. Pero no derrotaron a los mongoles en batalla. La invasión fue destruida desde dentro por la política y el timing mongoles. Esa versión no es tan halagadora. Presenta a Europa como débil y afortunada, pero se acerca mucho más a la realidad. Y, sinceramente, también es mucho más interesante porque nos enseña algo importante sobre la historia. Los grandes acontecimientos no siempre terminan con una simple batalla que lo decide todo. A veces, lo que parece un arma secreta es en realidad una mezcla de política, tiempo y geografía. Y muchas historias de "los vencimos con coraje y temple" son solo mitos reconfortantes que la gente cuenta después. En el caso de la invasión mongola de Europa, el verdadero poder no residía en una nueva arma europea, sino en el funcionamiento del propio imperio mongol y en lo frágil que puede ser ese tipo de imperio gigantesco cuando el hombre en la cima muere en el momento menos indicado. Así que, respondamos con claridad a la gran pregunta. ¿Cuál fue el arma secreta que destruyó a los mongoles en la invasión de Europa? No fueron caballeros, castillos, el clima ni alguna tecnología europea oculta. El arma secreta fue la combinación de la muerte de Ögedei Khan, que obligó a líderes mongoles clave a regresar a casa para elegir al próximo Gran Khan. La enorme distancia entre Europa y el corazón de Mongolia, que hacía que las largas campañas fueran arriesgadas y frágiles. El tiempo mismo, en contra de un ejército extendido por todo un continente. Europa sí jugó un papel. Sus castillos y su terreno frenaron a los mongoles. Su resistencia dispersa obligó a los mongoles a dedicar tiempo y esfuerzo a mantener y quemar territorios. Pero lo que realmente destruyó la invasión no fue nada inventado por Europa. Fue el hecho de que ni siquiera el imperio más fuerte del mundo pudo escapar de sus propios problemas internos. Al final, los mongoles no perdieron Europa en el campo de batalla. La perdieron alrededor de una fogata en un Kurultai Kural. Eligieron el trono por encima de la frontera, y Europa, sin saber muy bien por qué en ese momento, volvió a respirar. Si pudieras volver atrás y preguntarle a un aldeano escondido en un bosque húngaro en 1242 qué armas lo salvaron, podría decir que Dios, nuestro rey o el castillo en la colina. Pero desde nuestra perspectiva actual, con todas las fuentes y la perspectiva, podemos decir que el arma que los salvó fue un infarto en Mongolia y un grupo de príncipes que decidieron que el poder en casa importaba más que más tierras lejanas. Esa es la extraña, casi increíble verdad detrás del mito.